Génesis 3, del 1 al 13, Dios había hecho la creación maravillosa, ¿verdad? Y dice aquí en Génesis 3, del 1 al 13, que la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho no comáis del árbol del huerto? Y la mujer respondió: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto de Dios no comeremos, ni lo tocaremos para que no muráis, según os ha dicho Dios, ¿no? Entonces la serpiente, ¿qué dijo? No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto. Y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Es decir, ellos desobedecieron y había consecuencias, ¿verdad? Más adelante en el versículo 21 dice, cuando ellos ya habían pecado, dice que en el 20 dice: llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y Jehová dijo: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y bueno, sigue diciendo la palabra que lo sacó del huerto. Ahora, el ser humano, el hombre y la mujer habían caído. Y ellos se habían, como sabemos, se habían hecho hojas de higueras. Eran sus propios recursos. Pero uno se pregunta, ¿y por qué Dios tuvo que sacrificar unos animales, quitarles la piel y vestirlos? Pues porque hay una ley espiritual que dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, en Hebreos 9:22. Y esta es la razón, como hemos visto, tomando la Santa Cena, por la cual ese símbolo santo de la sangre de Jesús y el cuerpo de Jesús. Hermanos, cuando los españoles llegaron a México, se encontraron, ellos eran muy católicos, se encontraron que los aztecas hacían sacrificios humanos. ¿Por qué? Porque ellos entendían que los dioses les pedían sangre y ellos lo hacían. Y varias culturas, incluso europeas, también han tenido la tradición de derramamiento de sangre, de sacrificios. Y cuando vosotros veis una catedral católica, la que sea, no penséis que lo más importante allí es la imagen del santo. Lo más importante es el Santísimo, es la hostia que hay ahí. Eso es lo más importante. Claro, ellos no entienden la palabra de Dios, ellos hacen la transustanciación, la misa, todo esto, ¿no? Y sin embargo, cuando llegó Hernán Cortés, lo primero que hizo fue hacer una misa. ¿Y qué simboliza la misa? Pues el sacrificio sangriento de un hombre, Jesucristo. Entonces, esta es la razón bíblica y la razón que tenemos los seres humanos por los cuales necesitamos esa sangre, ¿verdad? Pero ahí en la Trinidad, en la eternidad, la Trinidad hizo una especie de junta de médicos. ¿Qué quiere decir esto? Pues, como hemos leído en el versículo 22, dijo Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros. Estaba hablando en plural. El nombre Elohim, nosotros. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Tenían ahí un problema, por decirlo así. ¿Y qué fue lo que sucedió? Algo había que ser. En Hebreos 10, 7 al 9, vemos la respuesta de Dios, la respuesta de nuestro Dios Trino. Hebreos 10, 7, 9, aquí está hablando Dios Hijo. Entonces dije: he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad,
como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales se ofrecen según la ley. Es decir, los sacrificios de animales no eran suficientes, ¿verdad? Y nuestro Señor Jesús dijo en la eternidad, he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. Y comenta el autor de Hebreos, en esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Es decir, que Dios allá en la eternidad vio ese gran problema, el hombre había caído, el hombre había pecado. Desde entonces, según el contexto de Génesis, tuvieron miedo, tuvieron culpa y tuvieron vergüenza. Y si analizarais la psicología y las enfermedades psicosomáticas y todo esto, veríais que muchas de las enfermedades se originan en esto, en el miedo, la culpa, la vergüenza, toda la anorexia y bulimia de las chicas que se ven gordas, es todo cuestión de imagen. La moda funciona por cuestión de imagen, todo. Y el sistema inmune del ser humano empezó a debilitarse. Y la gente pues empezó a enfermarse, entró en funcionamiento el tiempo, porque antes vivían en la eternidad, y en el tiempo hay una ley de la entropía, que toda la masa, todo lo que es cuerpo con el tiempo se deteriora. Y entonces lo que ha pasado y sigue pasando, nuestros cuerpos se van oxidando. Ahora, la cuestión no es que el ser humano iba a morir físicamente. El problema que Dios vio y ve y quiere que tú veas es que a menos que se eche mano de ese remedio, de la sangre que limpia de todo pecado, las personas van al infierno, a la condenación. Y eso es lo que a Dios, si podemos decir, le preocupaba, y eso es lo que el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesús, le hizo decir, yo voy. Ahora, ya sabemos que la encarnación de nuestro Señor Jesús, bueno, fue tremenda, ¿verdad? De pronto, pues Él tenía un cuerpo humano limitado, sin perder su naturaleza divina. Tuvo tanta angustia, y a veces no entendemos la angustia de nuestro Señor por amor a nosotros. Pero si tú eres creyente, pues tenemos que estar agradecidos a Dios. Tenemos que colaborar con Dios, con la obra de Dios, por amor a Dios y por amor al prójimo. Pero tenemos que tener muy claro esto. Nuestro Señor Jesucristo durante 30 años largos en la tierra estuvo trabajando de carpintero y su cometido principal era la redención. El pastor Joan Sibu y el hermano Adi, el actual pastor, pues ellos tienen su trabajo secular. Pero ¿cuál es su principal objetivo? Predicar el Evangelio, ser obreros voluntarios del Señor, llevar adelante las noticias de salvación. Bueno, eso es continuar la obra que nuestro Señor Jesús vino a hacer a esta tierra, ¿verdad? Ahora el Señor dijo, nadie me quita la vida, yo pongo mi vida por mis ovejas. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Esto lo estudiaréis en vuestros estudios de Juan. Ahora, ¿quiénes querían matar al niño Jesús? Bueno, lo que tenemos que entender es que hay una guerra espiritual. O sea, el diablo no se frotó las manos y dijo, bueno, ya los engañé, ya los vencí, pero la verdad es que el ser humano heredó, bueno, dio a sus herederos, que somos nosotros, una situación muy triste y miserable, hermanos. Las personas, lo podéis ver en la televisión, las noticias, gente muy rica, muy famosa, Elizabeth Taylor, no sé si se casó 8 veces, actores buenísimos acaban suicidándose, escritores fantásticos acaban suicidándose, otros filósofos como Nietzsche acaban volviéndose locos. ¿Por qué?
por ese problema que tienen consigo mismo y con Dios. Pero qué hermoso, hermanos, que ha habido escritores como Dostoyevsky, que le llegó el Evangelio, dejó su fortuna y se dedicó a seguir a Cristo, aún en Rusia. Es decir, que el poder del Evangelio, del amor de Dios, de la sangre de Cristo, es lo más hermoso, es el tesoro más grande que podemos tener. Y debemos entenderlo, hermanos, no es una cosa porque es mi religión, sino que es un proyecto, es un programa de Dios desde el principio de los tiempos, y fue algo tan doloroso, hermanos. Satanás fue vencido en la tentación, pero antes de eso, Herodes quería matar al niño. Ya lo sabéis, lo de los santos inocentes, ¿verdad? Sus paisanos en Nazaret, cuando él dijo aquel sermón de que él había venido a traer bendición, pues le querían despeñar porque no le creyeron. Y hay otros versículos como Lucas 4, donde dice que procuraban otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos. Hemos dicho que Jesús dijo que él ponía su vida y que nadie se la quitaba. Ahora, una cosa muy tremenda, vamos a ver en Lucas 22, 39. Aquí es uno de los relatos que nos hablan del sufrimiento de Jesús en el Getsemaní. Lucas 22, 39 al 45. Pues esto fue después de que partió el pan, ¿verdad? Dice, y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Parece que solo le siguieron algunos pocos. Llegó a aquel lugar y le dijo a esos discípulos que estaban con él, orad, que no entréis en tentación. Pero en realidad él estaba angustiado. Se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas oró al Padre. Recordemos que él, como hijo de Dios, se había humillado y dependía del Padre y dependía del Espíritu Santo. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y dice que apareció un ángel para fortalecerle. Pero ¿cómo era su situación realmente, hermanos? Dice, estando en agonía oraba más intensamente, y ¿cómo era su sudor? Como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Realmente esto se llama hematohidrosis, es cuando por un estrés extremo, por un desasosiego terrible, se rompen los vasos capilares de sudor y se suda sangre. La verdad, son situaciones muy, muy, muy extremas. O sea, que no era simplemente que él estaba ahí como cualquier creyente, puesto de rodillas y orando. También dijo, se levantó, parece ser que se levantó más de una vez y fue a sus discípulos y dijo, seguir orando. Y estaba ahí con una angustia terrible. Pero realmente, hermanos, cuando analizas la hematohidrosis, pues es algo horroroso, es algo horroroso. Y esto está registrado aquí para que veamos que la gracia de Dios, la salvación que es gratis, para nosotros es gratis, para nosotros es de gracia, pero no es una gracia barata, hermanos. Fue muy, muy doloroso. Jesús iba a afrontar ese terrible martirio. Así que yo no sé tú si pasas problemas en la vida, no sé hasta qué punto has tenido alguna crisis, pero el Señor dice a los suyos, y te lo dice a ti, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Es un camino estrecho, es un camino con oposición, es difícil, pero también podemos decir que trae mucho gozo y mucha satisfacción, hermanos. El apóstol Pablo estuvo preso, ya sabéis su historia, lo apedrearon, naufragó, bueno, tantas cosas, pero él no tenía nunca depresión. Él tenía al Señor, tenía la paz del Señor. Ahora, seguramente tuvo momentos muy, muy, muy angustiosos, pero el Señor estaba con él. Ahora, el Señor estaba viendo las personas
como quisiera que la viéramos nosotros. Dice que en Mateo 9:38 que vio las multitudes y las vio desparramadas como ovejas sin pastor. Y eso es lo que pasa hoy día, hermanos. Hoy día, esto no lo dice en la tele, pero las estadísticas dicen 10 suicidios al día, sobre todo de adolescentes. Y entonces, hermanos, ¿cómo está el mundo? Muy, muy mal. Pero Jesús sigue viendo las almas desparramadas como ovejas sin pastor. Y él dijo, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Y de dónde van a salir esos obreros? Pues hermanos, como tú y como yo. Yo era un evangélico de toda la vida, bautista, y en un momento dado me di cuenta, por la gracia de Dios, que eso no me servía de nada. Y gracias a Dios que me dispuse a ser un voluntario, un obrero voluntario. Y así vine a España, con 20 años, como un obrero voluntario en un grupo de misioneros. Aquí conocí a mi esposa, que tenía la misma visión. Y bueno, en el libro rojo cuento algo de la historia. Pero hermanos, es un privilegio, es un gozo que estos 55 años aquí, en España, haya podido ser un obrero voluntario al Señor. De verdad, hermanos, no hay cosa más hermosa que tú, hombre, mujer, la edad que tengas, seas uno de esos obreros, porque el Señor dijo que hacían falta obreros, que se rogara al Señor de la mies obreros. Y eso es lo que quisieran esta mañana que te quedara claro. Jesús quiere que tú seas un obrero, una obrera en la iglesia y donde haga falta. Jesús había dicho, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida por mí mismo. Así que aquella junta de médicos, como hemos dicho, que me la imagino así, pues con ese gran problema, gracias a Dios, que nuestro bendito Jesús nos amó tanto desde la eternidad, hermanos. Y Él dijo, yo iré. Ahora, de verdad que lo que Él sufrió, el mero hecho de estar aquí en este mundo tan feo, lleno de pecado, el niño de Belén, que acababa de nacer inocente allí en ese pesebre, con esos padres tan inexpertos. Y ya viene el rey Herodes queriendo matarlo. Y así queriendo matarlos desde siempre. Y es lo mismo que pasa, hermanos. Lo que ahora veis vosotros en Israel es lo mismo. Desde el principio, en toda la Biblia, el diablo quiere destruir al Salvador y su obra. Y quiere destruir al pueblo de Israel. Hace años que el pueblo de Israel salió, lo eligieron, y los palestinos también, pero los palestinos dijeron no. Nosotros queremos solo. Y la guerra de los 6 días y todo esto, todos en contra de Israel. Pero, ¿sabes? Llegará un día en que Jerusalén estará rodeada por las naciones, según la Biblia. Y aparecerá nuestro bendito Salvador en el Monte de los Olivos. Y salvará a aquellos que crean en Él. Pero me gustaría que entendieras que es una guerra espiritual muy fuerte. Y tú, si eres un hijo o una hija de Dios, estás en el bando de Dios. Y el Señor quiere que seas discípulo, que tomes tu cruz, que le sigas por amor, por agradecimiento. Entonces nuestro Señor verdaderamente estaba sudando gotas de sangre en el Getsemaní. Dice, mi alma está muy triste hasta la muerte. Orar por mí. Se durmieron sus discípulos, pero Él estaba ahí luchando. Y sabes, después de esa hematoidrosis, de esa angustia terrible que se sentía morir, al poco tiempo Él estaba entero y fuerte para afrontar lo que le venía encima, el Calvario. ¿Por qué? Pues porque Él clamó al Padre, como dicen Hebreos, y el Padre le envió un ángel para fortalecerle. Y hermanos, de esto tenemos que aprender algo muy hermoso. No sé si tú has tenido alguna crisis de angustia, algunos sí la hemos tenido. Bueno, en el libro cuento mi crisis cuando yo estaba aquí recién llegado y qué bueno que el Señor me la quitó. Y por eso entiendo, cuando una persona
tiene crisis de angustia, crisis de ansiedad, depresión. El Señor sabe lo que es eso, porque Él lo sufrió. Pero todo viene del temor, de la angustia, de la culpa y de estar en este mundo, ¿verdad? Bueno, nosotros tenemos 2 pastores aquí en Cataluña, bueno, uno en Aragón y otro en Cataluña. El pastor Víctor Pérez en Hospitalet estaba muy enfermo, pero muy enfermo. Creo que ya había hablado de que donaría sus órganos cuando se muriera. Me parece que estaba terminal. Y mira que clamó al Señor y se sanó milagrosamente. Aleluya. Eso fue lo que asombró a los doctores, que fue algo milagroso, fue algo muy, muy increíble, ¿no? Pero es Dios. Cuando tú clamas a Dios, como clamó nuestro Señor, Dios envía su fortaleza y te sigue bendiciendo. Y allá en Zaragoza también el hermano Ogalde, un pastor, un profesor del seminario, igual, estaba muy mal. Y él nos cuenta que cuando él estaba allí en ese hospital, muy angustiado, muy mal, dice que vino un ángel, se le apareció, lo tocó, igualmente se sanó, pero casi de inmediato. Y claro, dices, pero ¿cómo puede ser? Pues hermano, este es un bonito mensaje para ti y para mí. No importa dónde tú estés, qué crisis tengas, si tú clamas al Señor, el Señor te fortalecerá. Aleluya, como dice el himno, Él me levantará. Ese cántico es bonito. Él me levantará, ¿no? Entonces, hermanos, quiero ir muy rápidamente. El Señor tuvo esa gran crisis. Ahora bien, hay 2 versiones. Unos teólogos creen que lo del Getsemaní, la hematohidrosis, ese gran sufrimiento era porque él tenía miedo de ir a la cruz, lo cual sería lo más normal, ¿no? Pero la otra es que lo que él tenía miedo y angustia aprensiva es de morirse allí mismo de dolor y no tener fuerzas para ir a la cruz del Calvario. La verdad no sé cuál era la situación, solo sé que era una angustia terrible, con gotas de sangre que caían hasta la tierra. Era un sufrimiento psicológico, emocional, terrible, muy real. Y es verdad, hermano, cuando alguien tiene estas crisis se siente morir. Pero Jesús tenía la idea, la predisposición desde la eternidad de ir a la cruz, morir en el Calvario y redimir a los pecadores como tú y como yo. No sé lo que pasó, solo quiero decirte que sufrió muchísimo. Ya sabemos lo que pasó. Desnudado públicamente, abofeteado, escupido, vestido de ridículo espantajo, en son de burla, con una capa elegante, una caña por cetro, coronado de espinas que le rasgaban la frente, y ahí fue cruelmente azotado y llevó por aquella vía dolorosa su cruz. Le crucificaron fuera de la ciudad, en un lugar inmundo, junto a unos criminales, y ahí derramó su sangre preciosa, como hemos tomado ahora la Santa Cena, el símbolo, esa preciosa sangre divina y humana en el Calvario. Y cuando Él entregó su vida, no lo mataron, sino que Él entregó su vida, Él dijo, consumado es, aleluya, misión cumplida, la redención estaba hecha, aleluya. Y allí en Colosenses 2:13, y también podíamos leer Hebreos, pero en Colosenses 2:13, 15, 14, 15, dice, y a vosotros, se refiere a nosotros los que hemos sido salvos, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados, a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Eso es lo que Jesús hizo en aquella cruz del Calvario, hermanos. El diablo fue vencido, aleluya. Entonces, Él lo había profetizado en Marcos 10, 33, 34, pues Él dice,
había dicho lo que iba a pasar. O sea, nuestro Señor sufrió mucho, pero tenía clarísimo su objetivo en la tierra. Marcos 10, 33, 34 dice: He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre se ha entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y lo entregarán a los gentiles, le escarnecerán, le azotarán, escupirán en él, lo matarán, mas al tercer día resucitará. Era todo un plan, hermanos, era un plan desde la eternidad. Pero hacía falta un misionero, un voluntario, un comisionado, y ese comisionado que vino del cielo con un propósito, aunque un propósito tremendo, dificilísimo, de dar su sangre preciosa para la salvación de tu alma, se cumplió. Aleluya. Así que si él no hubiera resucitado, hermanos, pues no hubiera servido de mucho. Sacrificaban mucha gente, las crucificaban a mucha gente. Pero sabes, en Mateo 28, 5, 7, que vosotros ya lo sabéis bien, pero ¿qué pasó? Mateo 28, 5, 7. Ahí nuestro Señor Jesús, aquella mañana, ¿verdad? Dice que el 4, y de miedo de él, del ángel, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotros, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto nuestro Señor. Pero ¿cómo estaban esos guardas del templo? Angustiados, temerosos. Pero dice: vosotras no temáis. Y eso es lo que Dios quiere para ti y para mí, hermanos. Que no tengamos miedo, que nosotros estemos tranquilos, que nosotros estemos confiando en el Señor. Aleluya. Así que el Señor resucitó. Pablo dice que en un momento dado estuvo Jesús, después de resucitar, 40 días, y dice que estuvo una vez delante de 500 personas al mismo tiempo. Aleluya. O sea que la obra de Jesús se hizo victoriosa. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Jesús le dio la gran comisión a sus discípulos: ir a todas las naciones, predicar el Evangelio, ¿verdad? En Mateo 28 dice: enseñándoles y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Y algo muy hermoso: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y ese encargo nos lo dio a nosotros. Él hizo su parte. Y ahora el Señor espera que tú hagas tu parte. Sigue habiendo dolor en el mundo, sigue habiendo miseria, sigue habiendo dolor, siguen haciendo falta obreros para la mies, siguen haciendo falta obreros voluntarios. Y espero que aquí en Mataró vosotros seáis como sois, el pueblo de Dios, y digáis: heme aquí, envíame a mí. La verdad, hermanos, yo a veces me acuerdo de Mercadona. ¿Por qué? Porque tenemos unos hermanos de la iglesia que trabajan en el Mercadona. Y es increíble cómo estos empleados me los encuentro a veces en la caja, a veces reponiendo, a veces en la perfumería, en la pescadería, y alguna vez les he visto limpiando el suelo. Bueno, pues así quiere el Señor que seas tú y que sea yo. Que seamos obreros voluntarios, dispuestos a todo. La portería, la librería, la alabanza, la predicación, la enseñanza, lo que sea. Y si el Señor te llama a otro sitio, pues gloria a Dios, Él te mostrará lo que debes hacer. Pero lo que el Señor quiere que nosotros sigamos adelante con esa comisión grande que viene desde la antigüedad. Que Dios Padre y Dios Hijo y Dios Espíritu Santo te vea y sonría y que diga: mis hijos siguen fieles adelante. Y llegará el día en que Él te recogerá y te irás con Él a las bodas del Cordero. Da lo mismo, hermanos. La escatología a veces no está muy clara, pero ¿sabe? Lo más hermoso es que estaremos con el Señor, lavados por la sangre de Jesús.
No sé exactamente, hay varias teologías, varias escuelas de teología de los últimos tiempos, pero lo que te puedo decir es que el cielo es estar con Dios, ese es el cielo, y el infierno es estar separado de Dios. Y hermanos, que el Señor te ayude y me ayude a mí a seguir adelante. Si tú no eres todavía un hijo de Dios, si no le has entregado tu vida a Jesús, pues por favor habla con los pastores o quien sea y entrega tu vida a Dios, porque Jesús vino para eso. Dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no sabes, ¿verdad? El que cree en Él tiene vida eterna. Así que hermanos, Dios os bendiga. He abreviado mucho verdaderamente porque veo que el tiempo avanza, pero lo que Dios quiere es que tú y yo seamos parte de esa gran comisión. Para mí, hermanos, os lo digo como testimonio, es un privilegio. Estuvimos pastoreando en Villa Piscina 14 años. Ahí llegó el hermano Joan Sibu, que no hablaba ni castellano. Pudimos discipular a su esposa, ayudamos lo que pudimos a su familia. Y para mí ha sido un gozo cuando él vino aquí, abrió esta iglesia. Y ahora pues el Señor le ha mostrado otra cosa y tenemos aquí a un alumno y su preciosa esposa de Villa Piscina que están pastoreando, y Dios quiere que tú sigáis adelante en la obra, que seáis obreros voluntarios. Vamos a ponernos de pie, hermanos, y ya termino. Aleluya. Que Dios te ayude a decir, sí, Señor, heme aquí, envíame a mí. Voy a hacer una oración, si tú quieres puedes repetirla, de compromiso con el Señor, de renovar tus votos con el Señor. Y si lo haces, el Señor se va a poner muy contento y te va a usar. Puedes repetir conmigo. Gracias, Padre, por tu amor por mí. Gracias, Jesús, por tu obra, tu sacrificio en la cruz. Señor, a partir de hoy me comprometo, me vuelvo a comprometer a ser un obrero voluntario, como tú pediste, Jesús, para tu mies. Con tu ayuda, bendito Espíritu Santo, en ti confío y gracias, porque cosas hermosas y buenas van a pasar en mi vida, porque tú eres mi Padre Celestial y el amo de todo el dinero del mundo. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, que el Señor les bendiga, hermanos, y de verdad que Dios es bueno.